comunicación con la jueza Susana Granados. Buen día, jueza. Buen día, ¿cómo te va? Buen día también para toda la audiencia. Sí, señora, gracias por atendernos primeramente. Yo soy Miguel Velázquez, estoy con Marcos Benítez, la radio es PDS Digital y justamente estamos repasando un poco una información que tiene que ver con denuncias, ¿verdad?, de violencia familiar o intrafamiliar que han aumentado ostensiblemente o exponencialmente, ¿verdad?, en estos últimos días, jueza. Así mismo, es un tema preocupante, aparte de la pandemia que hoy sabemos que está viviendo el mundo. También lo de la violencia intrafamiliar constituye un problema bastante preocupante para el desarrollo normal de nuestras actividades. Hoy día sabemos, y a raíz de estas cifras que saltaron con un trabajo estadístico que hicimos a nivel nacional a través de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, pudimos revelar una cifra que corresponde a datos proporcionados por las diferentes circunscripciones de la República. Cabe acotar que son datos aproximados que nosotros relevamos a través de la mensajería WhatsApp. Los colegas estuvieron trabajando durante ese tiempo y así saltó esta cifra que es preocupante y alarmante también para nosotros. Sí, señora. Y teóricamente se puede decir que la ocurrencia de estos hechos de violencia se acrecentaron porque la gente está permanentemente en sus casas, ¿verdad? Claro, parte de este incremento de violencia doméstica podría guardar cierta relación con la cuarentena decretada por el gobierno para contener, ¿verdad?, la propagación del COVID-19. Pero los números indican también que hay un aumento estadístico comparativo con los periodos de este año, ¿verdad? No solo en los días de aislamiento se da este crecimiento, sino que esto viene de enero, febrero, ahora marzo, es como que hubo un pequeño incremento, pero a medida que pasan los meses nosotros vemos estadísticamente que se da ese aumento. Y eso es lo que preocupa, ¿verdad?, no solamente para la justicia, sino también para todos los ámbitos de la vida social. Sí, señora. Y los juzgados, ¿verdad?, aparte de tomar la denuncia y de disponer a alguna medida, bueno, es hasta ahí lo que puede hacer y interviene cuando ya ocurrió, ¿verdad? O sea, ¿quién podría salvarnos de que este tipo de violencias no ocurran y precisamente no lleguen hasta la instancia judicial, ¿verdad? Así mismo es. Pasa que esto se tiene que trabajar siempre en la prevención, porque sabemos y conocemos de datos. Este fin de semana nomás se hacía eco de una noticia de otro caso de feminicidio en la ciudad de Limpio. Esta señora, por ejemplo, según los registros, tuvo una denuncia por violencia doméstica en el 2018. Significa que posterior a ello ella volvió seguramente con su pareja y bueno, terminó en esta situación el día sábado. Creo que para prevenir este tema de violencia doméstica o violencia intrafamiliar es necesario también profundizar la educación desde la infancia, que el respeto inicie y que se pueda enseñar a nuestros niños. Creemos que desde ahí tiene que empezar la educación y que la violencia nunca puede constituir una opción dentro de una sociedad. Entonces,
creemos que hay mucho por hacer, que se tiene que trabajar en políticas públicas, que se tiene que trabajar también mismo en la familia. Sabemos que la familia es algo, es el círculo más importante en una sociedad. Es donde los niños aprenden, y tenemos que profundizar y también enseñarles el respeto que tienen que tener, no solamente hacia las mujeres, sino a la persona, porque violencia intrafamiliar no solamente como te diría, defiende la posición de la mujer, sino también en el ámbito familiar. Sea no importa el género, sino lo que importa es erradicar ese flagelo que estamos viviendo. Hay denuncias también que hacen varones, así que es algo integral que tiene que venir desde la enseñanza primaria. Así es, señora, y comenzar inmediatamente, porque convengamos de que esa medida de la que usted habla rendirían sus frutos a largo plazo, ¿verdad? O sea que claro, las personas que hoy en día actúan de esa forma dentro del seno familiar, bueno, ya son personas que tienen una gran falencia, ¿verdad?, en cuanto a la formación, ¿verdad? Y por lo tanto ya es más complicado trabajar con ellos, ¿verdad? Menor de que en este tiempo de la cuarentena, por ejemplo, se estuvo viralizando un video, a modo de ejemplo nomás, sí, en el cual un hombre le ató a su pareja. Estaba un niño ahí presente que presumiblemente era su hijo. Eso fue viralizado a través de las redes sociales, y el mensaje que era la forma de pasar en paz y en tranquilidad durante esta cuarentena. Ese era el mensaje que en este caso daba el señor, que parece ser era la pareja de la señora, y ese mensaje era lo que estaba transmitiendo. Si bien es cierto, esto pasa por una cantidad de videos, ¿verdad?, que circularon en las redes sociales, que se hicieron memes, que de repente uno ve, ríe y no dimensiona ese contenido, ese mensaje subliminal que se está dando con este tipo de mensajes. Son mensajes que de repente llegan a nuestros niños y que crean esa mentalidad de superioridad por parte del hombre, que la mujer tiene que callarse. Ella estaba maniatada en el video y con la boca tapada. Claro. Entonces, lo que vos querés evidenciar con este ejemplo, doctora, es que ni siquiera para un meme eso es bueno. Y no porque está generando un pensamiento, o está transmitiendo un mensaje feo, un mensaje que no corresponde, ¿verdad? Realmente un mensaje muy cercano a la apología del delito. Y más o menos podemos decir que sí, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, por eso digo que la educación desde el seno familiar, desde que nuestros niños y niñas están creciendo, ahí es donde tenemos que empezar nosotros en nuestra propia casa, porque si no, lo que llamamos el patriarcado, el régimen de privilegios masculinos, que se dan en todas las formas, económicas, políticas, familiares, afectivas, y esta crisis que se genera a través de la pandemia exacerba las desigualdades de género. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que, como ustedes como medios masivos de comunicación en la propia familia, difundir mensajes, pero mensajes que hacen al respeto, no solamente de la mujer y del hombre, sino el respeto hacia la persona, hacia un miembro de la familia. Y los datos también revelan
de que los hechos punibles más registrados durante el 2018 constituyeron la violencia familiar. Hubieron 3.148 denuncias por violencia intrafamiliar. Y fíjense que en la noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre del año pasado, que sería Nochebuena y Navidad, el 911 registró 580 llamadas que fueron por denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces es un tema instalado en nuestro país y que tenemos que establecer políticas públicas, tenemos que trabajar sobre este tema porque es un flagelo, ¿verdad?, que hoy día inunda nuestra sociedad y tenemos que ejercer esa defensa hacia las personas más vulnerables y a las personas que están sufriendo este tipo de vejámenes. Ya, doctora, acá estoy leyendo la noticia de Limpio y dice Sí. le dio 7 puñaladas a su expareja de 24 años, el señor tenía 45, sigue prófugo. Con respecto al proceso en sí de violencia doméstica, sale una sentencia hacia el ciudadano. Esta sentencia también viene aparejada con una prohibición o restricción de acercarse a la víctima. Asimismo es, normalmente, al menos en los juzgados de paz tenemos 2 medidas establecidas en la ley 1600, que es la medida más drástica, que es la exclusión del hogar, en este caso del agresor o la agresora, y la prohibición de acercamiento. En caso de que no sean convivientes o sean convivientes, es la medida que se toma en los juzgados de paz, aparte de otras medidas, por ejemplo, la prohibición de enviar mensajes de texto, de publicaciones a través de cualquier medio telemático. Esas son las primeras medidas que nosotros le llamamos las medidas de urgencia que se toman en los juzgados de paz para prevenir que continúe esa violencia dentro del ámbito de la pareja o de la familia. Esas son las primeras medidas. Después, si eso continúa, si hay un desacato a la orden que emite el juez de paz, ya pasa a la fiscalía como una situación de desacato. O sea, si la violencia continúa, si no se respetan las resoluciones emitidas en los juzgados, ya pasa a la fiscalía y tiene que ser una persecución penal. Ya. Lo que se trata con la violencia intrafamiliar en los juzgados de paz, lo que se hace es defender a la persona que está siendo agredida. Es el primer paso, es el primer medio de contención para la víctima, en este caso. Si esa denuncia de violencia doméstica llega con un hecho de lesión grave, directamente pasa a la fiscalía eso, ¿verdad? Y sí, porque ya constituye un hecho penal. Entonces ahí ya pasa a la fiscalía muchas veces, pero no obstante, por más que sea un hecho grave, igual el juzgado de paz es el órgano competente para tomar las primeras medidas en el caso de violencia doméstica. Las medidas de resguardo o de exclusión del agresor, ¿verdad? Pero en forma lineal la fiscalía, o en forma conjunta la fiscalía tiene que ya imputar y hacer su parte, ¿verdad? Así mismo, porque ellos están encargados de la investigación del hecho. Sí. Nosotros lo que hacemos es dar la primera medida de protección a la víctima, porque lo que se busca en este caso es proteger a la víctima de que siga siendo violentada en sus derechos. Ya la fiscalía lo que hace es una persecución penal de buscar saber el fondo de la cuestión, armarse pruebas y en el caso de que se requiera, entonces se le hace la imputación correspondiente al agresor o la agresora.
Sí, cualquiera sean los casos. hablaste, doctora, de un trabajo previo, porque si bien, o sea, el trabajo del juez ya es cuando ocurrió el hecho, el trabajo de la fiscalía también no son organismos de prevención. ¿Quién es el organismo de prevención por excelencia en estos casos? Y a través de políticas públicas, por ejemplo, está el Ministerio de la Mujer, que tiene que ser la encargada en este caso de trabajar sobre políticas públicas que tienen que ver con la prevención de este tipo de hechos. También en el Poder Judicial está la Secretaría de Género, que se encarga también de un trabajo de políticas públicas dentro de lo que es del ámbito del Poder Judicial. Se trabaja sobre ello, pero sabemos de que en este momento nada es suficiente, porque esto tiene que ser un trabajo no solamente a nivel de instituciones, sino también tiene que involucrar a toda la sociedad. Y muchas veces ahí es donde empiezan también los problemas, porque sabemos que nosotros tenemos una cultura de antaño en el que normalmente el varón, el hombre, es el dominante dentro de una familia. Entonces, con ese ejemplo que te manifesté hace rato, de ese video que se viralizó, por ejemplo, eso es un mensaje que se instala dentro de una sociedad, que se instala dentro de una familia, y eso es lo que nosotros tenemos que luchar y erradicar. Te cuento nomás como modo de ejemplo, en el Departamento Central, donde se registra la mayor cantidad de casos de violencia doméstica en los juzgados de paz. Ellos tuvieron un programa que vienen desarrollando, creo, hace cuatro años. La justicia llega a tu barrio. Es un programa establecido por la circunscripción, en donde recorren ciudades de mayor vulnerabilidad por los casos que se presentan, ya sea el tema de violencia doméstica, ya sea el temas de niñez. Entonces se constituyen hasta ese lugar más con mayor registro de violencia o de casos que se presentan en los juzgados. Entonces se establece un día de trabajo en esa zona, ya sea con instituciones educativas, se le invita a la gente a participar, se van los jueces y se pueden presentar también denuncias para hacer llegar ese mensaje de prevención. Esos son trabajos de prevención que se dan dentro del Poder Judicial, en la que se le enseña a la gente que tiene que denunciar cuando está sufriendo este tipo de hechos, ¿verdad?, que no condicen con la vida normal de las personas. Ya, sí, muy interesante y muy preocupante el hecho de esta cantidad tremenda de denuncias por violencia doméstica, ¿verdad? Y más en este periodo de crisis sanitaria, donde el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, establece no salgas de tu casa. Así mismo, y es preocupante porque sabemos también que a nivel nacional son en la mayor parte de quienes salen a trabajar y traen el pan de cada día en la casa son los varones. Sí. Eso se da en un mayor porcentaje, a pesar de que últimamente las mujeres también toman ese rol protagónico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa muchas veces cuando se da este tema de violencia doméstica dentro de los hogares? Muchas veces no se quiere denunciar, justamente por la dependencia económica que tiene la mujer hacia el varón, hacia la persona que está trayendo. Hablamos exclusivamente en este momento de las mujeres víctimas, porque se da también en un mayor porcentaje, casi el 98% de las denuncias corresponden a mujeres, muy poco es el porcentaje de varones que hacen la denuncia. No sabemos si es porque efectivamente no hay violencia, muchas veces no se quiere denunciar, pero
también sabemos de que el poder que tiene el hombre hacia las mujeres o en el ámbito social es mucho mayor que las mujeres. Entonces, cuando se da este problema dentro del ámbito familiar, muchas veces la mujer opta por callarse, porque eso representa sacarle el pan de cada día a sus niños, o que tenga que pagar la escuela. O sea, representa muchas cosas, ¿verdad? En ese sentido, por eso es muy importante y es un hecho de mucha relevancia que la familia pueda acompañar a las personas víctimas de violencia, porque sin acompañamiento, sin ese respaldo también es muy difícil salir de ese círculo, porque la persona que es víctima de violencia también tiene una baja autoestima, cree que no va a poder sola, cree que no va a poder salir de ese círculo de violencia en la que se encuentra. Entonces la persona, en este caso el agresor o la agresora, tiene ese poder sobre la persona víctima. Entonces el acompañamiento familiar es muy importante. No obstante, en el interior también se da la característica de que nosotros sabemos que culturalmente siempre se le dio mucho protagonismo, mucho poder al hombre, y muchas veces las propias madres de las víctimas le dicen a su hija que tiene que aguantar, que él es el hombre de la casa. Entonces, por eso constituye algo muy importante la enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros niños. Por eso yo enfatizo mucho la educación que podemos nosotros mismos transmitir a los niños, ya sea en la propia casa o ya sea en el ámbito de la educación en las escuelas. Es muy importante y es crucial para que nosotros vayamos construyendo una sociedad en donde podamos ser iguales, y también que lo principal acá sea el respeto hacia la persona. Eso es lo más importante. Ok. Doctora, te agradecemos mucho la comunicación, ¿verdad? Y es muy importante que las autoridades, así como ustedes, compartan esta información con la ciudadanía, y a través de nosotros muchas mujeres, o en su caso hombres, tengan el valor y vayan y denuncien antes de llegar a este acontecimiento que ocurrió en Limpio, que es trágico ya, ¿verdad? Así mismo es, y muchas veces dicen las personas, no, pero nos peleamos, me gritó nomás, pero eso cada vez se va acrecentando más cuando nosotros no prestamos esa atención, y hay que valorizarse. La persona en sí tiene que darse ese valor y tiene que saber que no puede ser tiene que ejercer ese respeto mismo hacia su persona. Es algo complicado, ¿verdad? Pero tenemos que ir trabajando para que esto cada vez se vaya erradicando mucho más. Y bueno, muchísimas gracias, y vamos a estar en contacto, doctora, de cómo se van resolviendo estas denuncias que en época de cuarentena evidentemente se aumentó muchísimo. Así mismo, gracias a vos, Miguel, a Marcos, por el contacto, y como bien lo dijiste, es importante que la ciudadanía sepa también, y no solamente saber los datos que nosotros estamos manejando, sino que también se animen para ir a denunciar, que sepan que hay una autoridad competente en cada ciudad del rincón de la República que puede estar dando una respuesta y una protección para aquella persona que está sufriendo este tipo de violencia. Así mismo, gracias, doctora, y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sí, estuvimos en contacto con la doctora Susana Granados. Sí, con la doctora Susana Granados. Se hace entender muy bien, dicho sea de paso. Y usted ya cuando